Bueno, ahora sí. Muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a dar inicio pues al tema de ya los riesgos como tal. Entonces, antes de eso, les quería mostrar lo que les debía de pronto desde nuestro encuentro pasado, que se me cerró el computador y ya no me dejó cargar, digamos, la página. Para que cerremos el tema de la parte de digamos, cuando tenemos o padecemos algún tipo de enfermedades. Recordemos que hay enfermedades de tipo común, sí, que las atiende las EPS, y las de tipo laboral, pues hacen parte, digamos, a esa administradora de riesgos profesionales o ARL, y que un riesgo se nos puede desencadenar, digamos, en una enfermedad, o también ha ocurrido que desde un accidente laboral se puede generar, digamos, un tipo de daño, ¿sí? Entonces, en este decreto 1655, que es como del régimen especial para el magisterio, existe inclusive unas tablas directamente enfocadas para este sector educativo, y aquí, digamos, están las tablas en donde se debe como demostrar todas esas evidencias frente, digamos, eh, para determinar la causalidad, si es, digamos, esa exposición, ese factor de riesgo de ese educador, si se puede contemplar como una enfermedad general. Entonces hay que hacer todo el tema de diagnóstico en el medio ambiente, ocupacional, indicadores epidemiológicos. Pues la palabra epidemiológica hace parte pues del tema de enfermedades, presen, presencia del factor de riesgo, exposiciones, ¿sí? Es decir, todo el tema de mediciones ambientales. Toca adjuntar historia clínica del educador, historia clínica ocupacional del educador, informe de monitoreo ambiental, que era donde yo les decía que si es difícil, digamos, que las empresas lo realicen por el tema de costos, inclusive por hacer las mediciones, si son tomas, digamos, más en el sector en donde nosotros estamos, y más en lo eh, público como tal. Buenos días, Elmer. Espero que estés muy bien. Bueno, y esto es para qué. Digamos, esto es para en determinado momento determinar, ¿sí?, esa exposición a ese riesgo. Yo les mostraba también la clase pasada el tema del COVID, ¿sí?, que digamos se hizo una modificación, pero solamente eh, alberga, por así decirlo, o digamos su alcance frente a una enfermedad derivada del COVID, directamente se va a dar al sector asistencial, ¿sí? Las personas que, digamos, están más expuestas, entonces médicos, enfermeros, ¿sí? Y la parte administrativa, pero pues desde una clínica como tal o un hospital. Para nosotros se nos va a tratar en general para la población como una enfermedad de tipo común, a no ser, digamos, supongamos un mensajero que tenga que ir de un lado a otro y esa persona se contagia, digamos, por COVID desde su labor como tal. Entonces debería mostrar o tener soportes para demostrar que fue una relación de causalidad por esa exposición a ese factor de riesgo en la parte laboral.
Entonces acá está todo como lo que se debe anexar. Obviamente, este tema no es tan fácil, digamos, uno mostrar evidencia, ir a una junta de calificación, porque la ARL, pues en determinado momento, pues se lava las manos, por así decirlo, y digamos, no estamos exentos eh, que no nos vaya a suceder o a pasar. Pero tampoco es muy común que todas las enfermedades se vayan a tipo laboral porque son más costosas. Entonces ya cierro como este capítulo que me faltaba. Vamos a ver un video, ¿sí? Este es una caricatura que se utiliza mucho en el área de seguridad y salud en el trabajo. Se llama NAPO, que es el señor, pues de ahí. El video es mudo, ¿sí? Estas películas de Napo siempre son mudas. Lo que trabajan mucho es la parte como visual. Entonces, no se vayan a preocupar si no escuchan nada, solamente que es para ambientar, digamos, la introducción al tema que hoy iniciamos.
Bueno, en este video que acabamos de ver de varias escenas, ¿qué fue lo que notaron? El descuido de los mismos trabajadores, los mismos no tenía como esa precaución de, ver de que había, de que estaban expuestos a un peligro. Ujú, muy bien, Bueno, dice. buenos días. El no utilizar los implementos necesarios para estar trabajando en la obra, los arneses, el casco, las medidas de seguridad, no tener limpio el sitio de trabajo. Muy bien, Fabio. Buenos días. La falta de organización en el sitio de trabajo que hace que pasen estos accidentes. Muy bien. Sí. Miren que todos esos factores en los cuales, digamos, se comienza como Napo a cometer unas imprudencias, ¿sí? Desde el área de seguridad y salud en el trabajo, eso se llaman actos inseguros o también actos subestándar, ¿sí? Y obviamente existen unas condiciones inseguras o condiciones subestándar que ya dependen como del entorno en el cual estamos. Nosotros nos podemos cuidar y podemos tener esa conciencia, como ese cuidado y ese amor de protegernos. Pero si, digamos, en las instalaciones en las que estamos, pues no organizan, ¿sí? Digamos, están haciendo algún tipo de mantenimiento, entonces, no sé, pintando o están haciendo una construcción de una cancha, ¿cierto? En la institución educativa y hay varillas y hay todo esto y no se promueve como ese orden y aseo, pues está la incurrencia de que nos puedan suceder algunos actos. Entonces entramos a este tema como de riesgos. Ustedes están viendo unas imágenes. ¿Sí? En la parte de arriba, esas imágenes hacen referencia al peligro. ¿Sí? El peligro es la fuente en donde se genera o se materializa un riesgo. Entonces, un vehículo, una máquina, pues que puede ser un torno, el mar, pero en el mar hay algunas especies que, digamos, pueden causar daños. Entonces, acá está un tiburón. Yo también como asocio esta parte de peligro, siempre lo relaciono con la mamá. La mamá de uno siempre, eso tiene un sexto sentido. Y ella, yo no sé cómo hace, pero visualiza, se imagina, olfatea, bueno, cualquiera de esas circunstancias y siempre le dice a un hijo, mire, no salga, tenga cuidado, tal cosa. Y uno cuando está en la época de adolescencia, recordemos que uno era pues hacía sus pilatunas y no digamos, no acatábamos las recomendaciones de una mamá y sin embargo íbamos y preciso, nos salíamos o cortados, nos enterrábamos puntillas, vidrios, bueno, todas las cosas idas y por haber, no le colocábamos cuidado. Y frente al riesgo, digamos, es cuando ya está materializado y se da como una consecuencia y ya está inmerso el ser humano. Entonces acá en esta fotografía pues ya vemos un buzo, por así decirlo, al lado de ese tiburón. Vemos también una persona, ¿sí? Un joven trabajando, digamos, desde el área de un entorno de máquinas y también está, digamos, un señor en un vehículo, por así decirlo, que puede presentar algunas fallas de mantenimiento. Vamos a hacer primero esta actividad. Se llama cazadores de riesgos. Y este es una fotografía, digamos, de un colegio, por así decirlo, en donde ustedes van a tener por ahí 2 minuticos
para visualizar eh, todas las cosas, digamos, que ustedes vean que generen algún daño o alguna imprudencia. Cuando ustedes las identifiquen en estos 2 minuticos, pues hacemos, digamos, lo compartimos. Listo, entonces, ¿quién nos quiere empezar? Por acá nos escribió Elmer que muchas distracciones. En la parte, Profe, falta, sí, falta mucha señalización, falta organizar bien los cables, falta, pues yo veo que sobre todo como la señalización es muy importante, por ejemplo, del piso mojado, en las escaleras, la gente que va sin mirar para adelante, sino distrayéndose como para los lados. sí, muy bien. Miren esta persona acá. Eso, profe, eso le iba a decir yo. Por ejemplo, esa persona que está en el techo, sin, sin ningún, sin ningún tipo pues de protección, a poner un balón ahí, arriesgándose a caerse y a aporrearse. Por ejemplo, el hueco que hay allí entrando al colegio. Ujú. Y este señor pues no está mirando que ahí hay un hueco y que pues se va a caer, Exacto. ¿cierto? Entonces, por acá. Las Sí, personas que están en el techo no tienen nada de protección. ajá, muy bien. Cruzar la calle por un sitio. Profe, también de la señora que está levantando el balde, que está haciendo una mala postura. Muy bien, Lady. Don Fabio, que nos quería compartir algo. Cruzar, Cruzar la calle. por sí, cruzar la calle por un sitio indebido, cuando hay vehículos Ujú. transitando. Exacto. Y esto ya se conoce, digamos, como seguridad vial. Ahí es donde comienza a unirse seguridad vial y seguridad y salud en el trabajo. Miren este conductor, ¿sí? Que él arranca mirando como para otro lado y pues puede ser un profe, digamos, que esté pasando la vía. Aquí se encuentran como unos niños y lo vemos mucho, pero en forma desordenada, ¿sí? O gritando o ubicados o parándose dentro como de su vehículo escolar. Acá vemos pues este conductor se baja a abrirle la puerta al niño para que pueda subir y acá es al contrario, ¿sí? Casi mejor dicho, le pegó
en la carita con esa puerta. Profe, Sí. en la parte del segundo piso hay un señor que yo creo que no tiene ni idea de electricidad. Ajá. Aquí él como que está totalmente perdido como cuáles son los tomas y eso sucede mucho, inclusive en nuestra casa. Uno, uy, ¿cuál es el del primer piso o cocina o sala o baño? Porque o no están marcados, ¿sí? Y se quedaron así. Entonces acá también, acá tema de posturas. Miren que acá, por nada, ¿dónde está el extintor? Por ninguna parte. ¿Sí? Acá hay una persona, digamos, que está haciendo, imaginémonos agua e imaginémonos hipoclorito o límpido, y pues no está como pendiente de la dosificación, sino que le está mirando más bien acá esta persona que está pasando. Y acá esta persona pues no se toma de las barandas, se supone que cuando uno baja unas escaleras, para eso son las barandas, ¿no? No de adorno, sino que para que nos agarremos de ella. Pero esta persona baja las escaleras y lleva en su mano pues un celular. Finalmente pues se puede como caer. Y acá vemos, digamos como en la parte ya de la cocina o cafetería, como una señora con un cuchillo que se corta un dedo. Muy bien, Alejandra. Y también vemos, por ejemplo, acá, ya en la parte administrativa, cuando no nos adecúan esos puestos de trabajo que yo les decía, entonces malas posturas, ¿sí? Acá vemos, bueno, acá la señora sí lo tiene señalizado, está bien, y acá vemos un cable, digamos, tirado por toda la mitad. Entonces esta persona pues se puede tropezar y finalmente caerse, como lo que está ahí. Bueno, entonces acá vieron ustedes una serie de situaciones que no son muy ajenas a nosotros. Ah, sí, no lo había visto. En la parte de la cocina, gracias Ricardo, tenemos una especie de pupitres, ¿sí? Arrumados en la cocina, ¿no? Pues ahí como que linda. Y miren que dice como una ruta de evacuación, ¿sí? Que por ahí, de pronto esto que ven aquí blanco, sea una puerta de emergencia. Pues en un sismo, en una amenaza, ¿qué va a pasar ahí? Nada, no tienen por dónde, exacto. Está bloqueada, no hay por dónde, digamos, evacuar. Listo. Ahora lo que vamos a tratar, o lo que yo pretendo, todos esos riesgos o esas situaciones como que ustedes, digamos, encontraron, las vamos a llamar de una manera técnica, ¿sí? Para que empecemos como a usar el lenguaje. Y dentro de eso iniciamos con el riesgo biológico, ¿sí? El riesgo biológico es donde se encuentren virus, bacterias, hongos también, parásitos, excrementos de animales, picaduras, fluidos corporales de cualquier tipo de fluido, ¿cierto? Sudor, lágrimas, secreciones y mordeduras. Frente al riesgo biológico, digamos, creo que Gloria Alejandra, que nos contaba, bueno, yo soy de la parte de servicios generales, entonces hago la limpieza. Ella está muy expuesta a este tipo de riesgo biológico, como digamos en una mayor proporción, por así decirlo, entre medio a alto. Depende de qué, digamos, si la institución educativa le da los elementos como de protección, guantes, ¿sí? Para que ella al menos se pueda en cierta parte proteger, un uniforme antifluido, para que no esté tan expuesta. Ahora, un docente también estaría expuesto. ¿Por qué? Porque no puede ser que le tenga una picadura o puede ser que en el lugar de trabajo donde esté, pues obviamente haya
o existan bacterias. Y así sucesivamente. ¿Qué cambia eso frente, digamos, a la calificación y la severidad? El otro riesgo que hay se llama físico. Pero este riesgo físico no es hacer actividad física, como muchas veces se confunde. El riesgo físico, digamos, comprende toda esa parte higiénica como tal de la seguridad y salud en el trabajo, es decir, lo que yo les contaba, que una empresa, una constructora no se pone a medir, digamos, con el dosímetro en decibelios para determinar cuántos decibeles hay en un espacio. Entonces el ruido hace parte, digamos, en una medición higiénica que se vuelve muy subjetiva. Para alguna persona puede estar en una circunstancia de alto ruido y para otras no. Sin embargo, hay que contemplarlo. El otro riesgo físico se da por el de iluminación. Frente a la iluminación pasan dos cosas, o porque hay ¿sí? muchos bombillos o esas lámparas que nos ponen todas largas, o muy poca. Entonces tenemos como extremo a extremo. Riesgo físico se da, veamos por radiación no ionizante. Las radiaciones no ionizantes son ondas electromagnéticas, ¿sí? Y ondas solares. ¿Qué pasa con la radiación no ionizante? Digamos que nuestro cuerpo la asume constantemente. Entonces, el hecho de usar cualquier tipo de equipo, un celular, un computador, el televisor de la casa, bueno, nos da que por calentar en horno microondas para que sea más rápido, el solo hecho de estar expuestos a un bombillo ahí todo el tiempo, pues ustedes se dan cuenta que como que la piel comienza a generar unos cambios a nivel de célula, pero también podemos estar enfrente, digamos, de la luz ultravioleta que nos puede generar cáncer. La otra radiación que se da es la no ionizante, pues la ionizante, pero esa radiación es más frecuente cuando vamos al médico, en nuestro caso. Entonces tenemos que los rayos X, los rayos alfa, los gamma, en fin. Frente a esta radiación ionizante, pues es mucho más dañina que esta. ¿Sí? Ambas generan cáncer, ¿sí? A la larga, pero esta lo acaba uno si no se permite, digamos, tener, por ejemplo, la indumentaria de plomo, cuando nos vamos a tomar una radiografía, debemos exigir, porque a veces se les olvida, colocarnos como ese peto de plomo que nos protegen los genitales, que muchas veces nos protegen la parte de la tiroides en nuestra garganta, es como para evitar este tipo de quema de células que al final se vuelven cancerígenas. El otro riesgo físico se da por presión, ¿sí? La presión, pues, es esa fuerza que se ejerce sobre esa superficie terrestre. Entonces acá, digamos, hace parte las ubicaciones donde nos encontremos laborando, ¿sí? O los cambios muchas veces de clima que dan. Entonces, siempre es muy diferente estar trabajando, digamos, en una zona costera, donde estamos a nivel del mar, donde obviamente esa fuerza, esa presión va a ser mucho mayor que estar trabajando en Nariño o que estar trabajando en Bogotá. Cambia. El otro riesgo físico es el de temperaturas. Cuando hay, pues aquí muestro, digamos, el sol, pero también el frío. Pero va más allá. Entonces, nosotros, digamos, estamos trabajando en estos momentos, estamos expuestos a una radiación no ionizante por un computador,
¿sí? Eso genera una especie de calor, no sé si lo han sentido en sus manos, y pues como cosas nos toca ir a preparar la comida. Entonces vamos, nos lavamos las manos, entonces hay un choque térmico, eh, un choque de temperatura. O estamos de pronto cocinando, ¿sí? Y tenemos que ingresar al congelador. O estamos inclusive haciendo, las personas que se dedican, digamos, a hacer, a planchar ropa, o nosotros, pero vamos y nos mojamos. Entonces estos cambios generan, digamos, una especie de riesgo. Pero también, obviamente, es la parte de temperatura ambiente. O sea, se dan los dos. El tema de vibraciones. Hay vibraciones de cuerpo entero, hay vibraciones mano-brazo, ¿sí? Solo mano. ¿Qué es? Cuando utilizamos algún equipo que genere. Todos los equipos generan un tipo de vibración, así sea mínima. Entonces, una pulidora, una cegueta, ¿cómo es que se llama este? Un taladro. Pero también cuando estamos en un vehículo. Digamos, en el vehículo tiene 4 llantas, entonces las vibraciones o las fuerzas, por así decirlo, se esparcen en las 4 llantas. Pero si estamos en una moto, digamos, la vibración se va a sentir mucho más. O es muy común también encontrarlo cuando vamos al gimnasio y nos gusta estar en un aparatico este que vibra y que uno se monta y uno es feliz colocándole, digamos, primero parándonos muy derechitas, ¿sí? Entonces lo que hacen las vibraciones es entrar por todo el cuerpo y eso genera un desgaste a nivel de rodilla, eso es lo que pasa. La idea con las vibraciones, por ejemplo, en este caso, o las personas de obra que están trabajando, se puedan intercalar, tener guantes antivibratorios, pausas, eso es lo que debemos hacer como en esta parte. Si van teniendo alguna duda de algún riesgo, me dicen. Vamos a entrar al otro riesgo. Esa es la parte del químico. Listo, don Elber. Entonces, en la parte del químico, entonces recordemos cuando vimos eso en décimo, por allá, no, es que la materia, sólido, líquido, gaseoso. Y entonces nos llevaban al laboratorio y hacíamos pruebas. Pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que está a nuestro alrededor tiene un agente químico. Entonces, el solo hecho, digamos, de preparar una mezcla entre agua y le echamos ácido muriático, que eso es, mejor dicho, un veneno, un veneno en gases ahí, o hipoclorito o cloro, bueno, estamos haciendo ese cambio. No quiere decir que el riesgo químico solo dé en una farmacéutica, no. Por ejemplo, nosotros como docentes estamos dando clase y aparecen limpiando, sí, desinfectando, pero echándole mucho cloro. ¿Qué hace uno? Uno no está directamente expuesto ahí, pero uno sí siente. Y esos vapores van a llegar a nuestras fosas nasales, finalmente. El otro se da también, por ejemplo, por fibras que son como lanitas, material particulado, que es demasiado pequeñito, y las nieblas, que son como gotitas en suspensión en el aire, que se generan por esa condensación. Entonces hay varios tipos, digamos, como se puede eh, estar, por así decirlo, ese químico. Esto es, por ejemplo, lo que nosotros conocemos del asbesto, ¿sí? Con que hacen las tejas de zinc, también una especie como de fibritas ahí que a la larga lo que están generando cáncer en los pulmones. En la parte de químicos, pues se da, digamos, unas vías de ingestión.
Está la vía respiratoria, perdón, por nuestro sistema, digamos, nosotros todo el tiempo respiramos, se nos puede generar, empieza con irritabilidad, ¿cierto? En nuestra nariz y lo que hace es ingresar por esta vía y afectar finalmente a nuestros pulmones. Entonces nos dan tos seca, dificultad respiratoria, ¿sí? Nos puede dar disminución del apetito, irritabilidad. La otra es la vía dérmica. Entonces acá encontramos, digamos, cuando nosotros estamos expuestos a ese químico y comenzamos con esa picazón ahí como en nuestra piel, pero lo que hace es también afectar como toda las capas, la epidermis, la dermis, ¿no? Y ya pues lo último es la hipodermis, que finalmente llega a nuestras venas. La otra es la vía digestiva, que es cuando ¿qué? Confundimos, como ustedes ven acá, es muy común, aunque ya mi mamá no lo hace, lo hizo en su momento, de pasar, digamos, de un frasco grande a un frasco pequeño. Ah, pues para que no se me acabe el producto, ¿sí? Pero ese no es el problema. El problema es que se nos olvida cómo etiquetarlo, colocarle, bueno, este producto qué es, cuándo fue envasado, ¿sí? Porque obviamente todos tienen una fecha de vencimiento. Entonces aquí hay una equivocación y lo que hacemos es ingerirlo, ingresa por la boca, ¿sí? Comienza como a hacer toda esa quema de faringe y esófago y finalmente pues llega a dañarnos nuestras partes internas, hígado, estómago, ¿sí? Y los intestinos. La otra vía es la que se conoce como absorción mucosa. Entonces es cuando, digamos, estamos expuestos a ese químico y no nos da estornudadera, sino que más bien nos pone como a llorar. Entonces nos afectan, digamos, toda la mucosa conjuntiva del ojo, ¿sí? Y hace parte, pues, de esa higiene industrial. La otra es la vía parenteral, que es esa penetración de ese contaminante al organismo a través de un medio, pues, discontinuo de la piel. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, yo acá les puse un montón de inyecciones. No es que nos vamos a, o que uno se inyecte, sino que, digamos, presentamos alguna herida, ¿sí? A nivel de nuestra piel y por ahí se va inyectando ese químico. Entonces es muy común ver, digamos, estamos trabajando, nos cortamos, pero vamos a usar un químico cualquiera. Entonces, se va ingiriendo, pues digamos que va atravesando ese químico por nuestro cuerpo. Los químicos, entonces lo que les decía, están inmersos en todas partes. Puede que tengamos una exposición directa, como puede que no. Pero, digamos, desde la casa, parte del aseo, cuando estamos, digamos, con estos aerosoles para los olores, también nos gusta, cuando a veces embatonamos pues, los zapatos, eh, bueno, y a veces como con lociones también, y entre otros. Entonces hay que, digamos, determinar muy bien qué químicos vamos a utilizar y lo que es las hojas de seguridad que yo les voy a mostrar eso más adelante, cómo está compuesta una hoja de seguridad para que ustedes también lo tengan como presente. El otro riesgo es el que se conoce como psicosocial. Y aquí sí entra, digamos, lo que habíamos iniciado con la introducción de este curso, que a los docentes, pues en su mayoría se están informando por este riesgo psicosocial. Este riesgo también
hace parte de algo muy subjetivo y se une, digamos, con algo que ustedes han escuchado del comité de convivencia que a veces no sirve para nada, ¿sí? Pero es porque no lo ponen a funcionar. Este riesgo psicosocial lo que se debe es hacer, aplicarlo unas baterías que tienen dos cuestionarios, ¿sí? Una intralaboral que hace parte, digamos, de preguntas enfocados, cómo son las líneas de mando, cómo es esa dirección dentro de la empresa como tal o la organización. Y el otro, extralaboral, ya hace parte, digamos, nuestro entorno afuera de nuestra parte. Y ahí es donde afecta, digamos, una enfermedad, ¿sí? Problemas económicos. Cada quien lleva como su cruz a cuesta. Este riesgo, digamos, solo lo puede tratar es un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. No puede ser un psicólogo, pues netamente, ¿sí? O no, yo soy un psiquiatra, lo voy a tratar, no. Eso sí está muy, digamos, delimitado. ¿Qué podemos encontrar? Condiciones de la tarea, ¿sí? La parte de dirección, cuando vemos rectores, coordinadores que ni fu ni fa, y como que uno no logra empatizar para nada. Y pues una cosa es estar uno en el escritorio, ¿sí? Y otra cosa, esté allá con 30 pelados, con 30 niños y mantenga ese orden y esa disciplina. Entonces cambia. El otro son las jornadas de trabajo, ¿sí? Cuando son muy extensas o cuando, digamos, uno tiene que trabajar mañana tarde o, en fin, o fines de semana. Entonces los vamos a ver, digamos, en este cuadro un poco mejor. En características de la tarea, entonces, sucede muchas veces en el ser humano que es como muy monótono, ¿sí? Y comienza uno como a aburrirse, otras veces es porque es repetitivo, otras veces porque es muy excesivo el trabajo, nos falta muchas veces ser recursivos o desarrollar algún tipo como de habilidades. En la estructura organizacional, pues uno va, digamos, a buscar un apoyo en un jefe inmediato y no le dan ese apoyo. Pues mire usted qué hace, ¿sí? O uno va como en pro de solucionar algo y tampoco se puede. Y se generan conflictos, ¿sí? Relaciones interpersonales, ahí entra también nuestra familia, afectar estilos de mando, también se puede ver dentro de esta parte de la estructura organizacional. Características del empleo. Entonces hace parte, digamos, cuando tenemos esa tranquilidad, ¿sí? No es que nosotros trabajamos indefinido, ¿sí? O un contrato fijo por determinado tiempo, un año, pues si estamos de buenas, 3 meses, a los 3 meses otra vez, o es que somos provisionales, bueno, nos da un tipo de respiro. No, es que me contrataron solo para este semestre y así sucesivamente. Entonces, eso, digamos, hace que uno genere internamente un tipo de estrés. Las condiciones también ergonómicas, lo que yo les decía, los puestos de trabajo, el sitio, muchas veces llegamos a lugares, mire, es que es acá, otras veces, por ejemplo, en mi caso, yo nunca, por ejemplo, mi sitio de trabajo me tocó adecuar en mi casa como un estudio y entonces ahí es como mi sitio realmente de trabajo porque, digamos, yo no tengo un puesto de trabajo como tal, no tengo ni una mesa donde voy a laborar, ni un escritorio, no, eso toca todo ahí ambulante. La organización del trabajo, entonces, si trabajamos por turnos, si trabajamos solo los fines de semana, si trabajamos nocturnos. Y los factores externos, pues como ya lo habíamos hablado, problemas familiares, eh, problemas en la calidad de vida que tengamos. Y la parte económica. ¿Qué efectos a la salud tienen? Pues a nivel psicológico a veces nos volvemos más inseguros, agresivos,
alteramos el sueño, no comemos, ¿sí? Se nos dificulta inclusive relacionarnos con los demás. A nivel fisiológico, pues tenemos síntomas a nivel muscular, reacción cutánea, aumento del ritmo cardíaco, en fin. Y a nivel de conducta, pues ustedes ven que a veces tenemos como cambios o picos o de comer mucho o no comer, o trastornos o enfermedades imaginarias, ¿sí? Drogas, nos vamos hacia el alcohol, consumo más de cigarrillo, entre otros. Entonces, esta parte de este riesgo, lo que yo les decía, uno no puede decir, sí, es que tengo mucho estrés. Por ejemplo, nosotros sabemos que en estos momentos estamos con una carga muy alta frente a lo que veníamos. ¿Qué es lo que depende de uno? Saberlos manejar, ¿sí? Tener como esas competencias de inteligencia emocional para saber reaccionar. Pero pues eso se logra, digamos, enfocándonos en talleres o influye mucho una actividad física, hacer ejercicio, caminar, bueno, lo que tenemos que tratar de hacer. ¿Para qué? Para que finalmente, digamos, en las instituciones se generen o mecanismos como de prevención. Si está pasando, quiere decir que no los están detectando a su tiempo. Entramos al otro riesgo, y es el que se conocía hace mucho tiempo como riesgo ergonómico. El riesgo ergonómico, digamos que se generaba solo en posturas, pero se pasó a riesgo biomecánico, que hace parte de posturas y movimientos. Entonces acá, por ejemplo, el levantamiento de una carga, ¿sí? El levantamiento de un balde, estar recogiendo cosas del piso o trabajar a nivel de, pues, a nivel del suelo o del piso, o inclusive estar, por ejemplo, las profes que son de jardines, como con el niño ahí agachaditas, generan, digamos, dolores de espalda. El otro es este movimiento repetitivo, cuando tenemos que hacer varias veces la misma actividad, ¿sí? Más de una hora ya es considerado un movimiento repetitivo. Posturas, por ejemplo, prolongadas, sentados, ¿sí? Cuando estemos en la parte administrativa o nosotros ya todo el tiempo sentaditos, o postura que es prolongada de pie, que es cuando, digamos, un guarda de seguridad, ¿sí? Debe estar ahí de pie esperando casi 8 horas, eh, porque no puede, muy pocas veces se pueden sentar. La postura antigravitacional, pues es muy común, digamos, vemos acá a este señor que se lanza o se avalancha hacia un lado, ¿sí? Hacia, por ejemplo, derecha, izquierda o hacia el frente. Es decir, que nosotros llevamos nuestro cuerpo a una posición que no esté en equilibrio. Esto se llama antigravitacional. El otro riesgo que hace parte o lo comprende se llama condiciones de seguridad, ¿sí? Van a haber una mezcla de todos. Dentro de eso está el riesgo mecánico, que es cuando estamos en una máquina y entonces hay un cizallamiento, ¿sí? Un aplastamiento, nos enredamos con las máquinas. Pero a nivel de nosotros, por ejemplo, puede ser la parte de utilizar, digamos, herramientas manuales, ¿sí? No solamente un martillo o algo así, un alicate, sino que también unas tijeras. Nos hemos cortado con tijeras, con este cocedor así que nos enterramos los ganchitos, o si están en la parte de alimentos, entonces cuando usan licuadora o cuando usan un cuchillo, pues estarían expuestos, digamos, a un riesgo mecánico. El otro riesgo se llama tecnológico, y tecnológico, digamos, hace referencia a explosiones o derrames que se den. ¿Por qué? Porque pudo ocurrir un cortocircuito. Digamos, en una estación de gasolina, en esas bombas,
En esas islas se puede dar un riesgo tecnológico por derrame y puede llegar a explotar. El otro se llama espacio confinado. Este sí no es muy común para nosotros, son lugares, digamos, donde hay poco oxígeno. Un lugar confinado, si ustedes han ido a por ejemplo, a Zipaquirá, a las minas de sal, pues es algo así. Hay restricción de oxígeno y usted trata como de ahogarse. Esto es espacio confinado y se considera tarea de alto riesgo. El tema de altura, ese sí es muy común cuando decoramos, ¿sí?, esos salones que nos gusta. Entonces vamos y no tenemos escaleras, sino que vamos y cogemos una silla, un pupitre y nos montamos por ahí. El tema de alturas, se considera alturas a partir de unos 50, pues es decir, todo. En la casa sí que tenemos esto cuando, digamos, tenemos un armario y colocamos en la parte superior cobijas o la alacena. Y, o cuando tenemos que subirnos como a limpiar, ¿sí? En esta parte. Entonces no es solamente que ocurra, digamos, en el sector de la construcción. El riesgo eléctrico, ¿sí? Ahí está NAPO, no es que, digamos, sean solo referente, Profe, sí, disculpe, dime Alejandra. pues yo me le vuelvo un poquito a lo del riesgo de altura, Sí, porque donde yo trabajo, una vez hubo una discusión con los superiores por eso, porque quería que nos diéramos al techo a limpiar las canales, porque le estaban llenando de agua y todo eso, y entonces tuvimos una discusión con los superiores porque nos querían hacer ir al techo, y no. Si a mí me pasa algo desde esa altura, a mi seguridad social no me va a cubrir eso, ni la ARL, ni nada. Yo me caigo, me mato y ya, ahí. O pues, en caso tal de que quema la corrida, ni nadie me va a responder. Entonces ahí sí tenemos como algunas discusiones por eso, porque ellos a veces no entienden y se ponen en la posición de nosotros. sí, Alejandra. Lo que pasa es que, mire, el desconocimiento de la normatividad no lo exime a ningún ciudadano, pero lo más triste es que cuando son superiores y, digamos, no se capacitan o, digamos, no preguntan, ¿sí?, hacen ese tipo de cosas. Entonces, es muy fácil uno decir, no, vaya, haga esta actividad. Y entonces uno muchas veces por no perder el trabajo, uno dice, bueno, yo lo hago. Y como uno sabe que sí se puede considerar accidente porque fue por ocasión, es decir, que nos envían y nos dan una orden, hay muchos superiores que se lavan las manos. Entonces, lo que hacen es, yo nunca le dije que se subiera allá, o se meten por el tipo de contrato. Mire, es que en el contrato de Llanodea dice esto. Entonces, en ese caso, estuvo bien lo que tú dijiste, no, yo me rehúso, ¿sí? Porque ese también es tu derecho de decir, no, yo no tengo, digamos, todo el equipo de la altura, tengo que tener una línea de vida, tengo que tener una eslinga. Fuera de eso, en este tema de alturas, digamos, uno debe hacer un curso avanzado en alturas, ¿sí? Y en ese curso le enseñan a uno cuál es la posición, cómo es el autorrescate si usted se queda, como yo digo coloquialmente, chilingueado, uno por allá, cómo puede bajar en caso de que no funcione esto. Eh, y cada año se debe uno, digamos, hacer ese examen. Y dentro de ese examen, por ejemplo, viene el tema de audiometría, si sufre de vértigo una persona no puede, si una persona sufre hipertensión no puede, si una persona le da susto, temor, encaramarse por allá, no se puede hacer. Entonces acá la recomendación es siempre decir, no, eso no es así tan fácil, si hay que hacerlo, entonces o capacíteme, ¿sí? Y en esos exámenes, antes de uno iniciar, uno se debe hacer los exámenes y el centro de formación de altura determina si sí o si no, de acuerdo a los exámenes médicos, porque tampoco pues se puede exponer a un ser humano así. Y la vigencia es un año, o sea que cada año uno tiene que ir a hacer reentrenamiento por lo mismo.
Frente al riesgo eléctrico, Profe, dime, Diana. pues de pronto pues pedirle por escrito al rector o a la persona que, al jefe que le manda a hacer a uno cosas que no están dentro del contrato, también lo pueden salvar a uno de, pues para poder reclamar con la ARL y demostrar de que sí fue una orden directa de ellos. Ujú. Sí, eso sí es verdad. Lo que pasa es que no debería uno llegar a esos extremos. Yo siempre digo, ¿qué gana uno? O sea, digamos, cuando uno debe entender varias cosas. En Colombia existe unas responsabilidades, ¿sí? Responsabilidades administrativas, pero también existe una responsabilidad civil, ¿sí? Y ahí es donde yo siempre digo, vea, se gana uno, el empresario se gana, o ese rector se gana los chicharrones porque por desconocimiento, ¿sí? Y fuera de eso, pues ahí aparecen obviamente todos los abogados y uno sabe que uno como hijo, como padre, bueno, en cualquier rol de esa vida familiar, de ese entorno, pues uno va a ir con toda y por eso es que se generan a veces hasta demandas, ¿sí? Injustificadas o justificadas más bien, pero sin con un propósito que se debió haber evitado. Entonces sí es una forma. Sí, profe, pues de igual manera nosotros siempre nos llegamos desde el contrato, que las funciones propias tenga el contrato. Entonces yo digo, Sí. no, en mi contrato no dice que voy a hacer eso. Entonces, si quieres, te puedes entrar, leer el contrato y ver las funciones que tengo destinadas. Y si dice que debo de hacer eso, yo lo hago. Pero si no, lo siento mucho, pero no, porque primero está mi salud y la vida mía. Sí, Ya en y el último, con el contrato. eso. Sí, es mejor, porque primero está uno ante todo. Ustedes saben que si a uno le llega a pasar algo, a uno le dicen, ay, qué pesar, le mandan el ramito de flores, condolencias y ya. ¿Y quién queda ahí? Sus hijos, sí, o su familia realmente sufriendo o padeciendo. Y ya ahí contratan a otro. Así es. Frente al riesgo eléctrico. Entonces, ¿cómo podemos estar expuestos? No necesariamente tenemos que ser operarios pues de la parte de electricidad o trabajar en esto o subirnos por allá. Si en la institución educativa, por ejemplo, ustedes encuentran cableado, pelado, ¿sí? Tomas corrientes sin tapa, toma corriente ahí a la intemperie, desde ahí ya están expuestos a un riesgo eléctrico, ¿sí? Dios no lo quiera, eso hace un cortocircuito, se encendió todo eso, ustedes tenían la puerta cerrada del salón y por causa de Murphy no abrió esa puerta, allá se quedaron todos quemados y así sucesivamente. Entonces, en esa figura que vimos al inicio de ese riesgo eléctrico donde yo les dije, ve, acá hay un cable todo tirado. Entonces, en ese colegio estaba esto como tal. Entonces acá podemos ver, digamos, cómo es el paso de la corriente a nuestro cuerpo, ¿sí? Primero entender que nosotros somos en su mayoría agua, ¿sí? O sea, que somos muy buenos conductores. Y dentro de esos conductores, por ejemplo, el contacto se puede dar entre brazo a brazo, contacto entre el brazo derecho y pierna izquierda, que es el peligroso porque lo que busca la corriente es pasar a polo a tierra, ¿sí? Hacer polo a tierra. Cuando pasa la corriente, no se sabe en realidad cómo lo vaya a hacer, ¿sí? Entonces, nos quema los órganos, nos puede quemar de una el corazón y ahí quedamos. Hay que ponerle, digamos, frente a la electricidad, se genera un campo eléctrico, un arco eléctrico, y uno no cree, pero hay que ponerle cuidado, digamos, a este. Aquí ustedes pueden observar, digamos, una serie de riesgos más comunes en la parte
de riesgo mecánico, entonces el aplastamiento, la proyección de los objetos, el corte, punzonamiento, los golpes, que es muy común con el martillo, quemaduras y fricción o abrasión. ¿Qué encontramos también en condiciones de seguridad? El de accidente de tránsito. Es que yo trabajo, entonces tengo que estarme movilizando por fuera, en una moto, en una bicicleta, en lo que sea, tienen riesgo de accidente de tránsito. Es que yo tengo el riesgo locativo, ¿sí? Que era lo que ustedes observaron de pronto de ver en el colegio, digamos, unas huecos, ese hueco que iba esa persona mirando para otro lado, es riesgo locativo. La mala ubicación, por ejemplo, unas escaleras sin barandales, sin pasillo, sin para uno sujetarse, es riesgo locativo. Cuando tenemos, por ejemplo, falta de orden y aseo, todo tirado, como pasó en la película ahí de Napo, que después organizaron, es riesgo locativo. Cuando tenemos un charco, también, y así sucesivamente. El riesgo público se da, robos, atracos. Cuando veamos parte de amenaza, lo van a volver a encontrar estos allá, en ese concepto de amenaza que después les explico. Esto, por ejemplo, si ustedes lo encuentran, es riesgo locativo. Aquí ya puede haber riesgo eléctrico. Los cables no deberían estar así, sino enchurruscaditos y organizados. Y el otro se da por fenómenos naturales. ¿Qué pasó con esta modificación? Los fenómenos naturales son considerados amenazas, ¿sí? Pero, digamos, solo el hecho de que estemos en la institución educativa y haya un vendaval y se genere por eso un conato de incendio, listo, ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque hay una población, ¿cierto? Una comunidad, están los trabajadores ahí. Un derrumbe, ¿sí? Puede afectar, digamos, a la institución y por ende a los trabajadores. Un sismo, de igual manera. Y esta es la otra parte de los cazadores de riesgo. Entonces, ahora sí, yo tengo acá la profe, ¿cierto? Que está, digamos, tratando de gritar, a hablar muy duro. Entonces, esto es uno de los riesgos que también se da por manejo de la voz. Acá, el niño juguetón que le tira, digamos, el balón al profe. Este es un riesgo que está un señor con unas pinturas, es decir, que ya es riesgo químico, como lo aprendimos. Esta profe que está levantando el niño, entonces esto es riesgo biomecánico. Este profe que está acá explicando en el tablero, pero la vez también mirando a sus estudiantes, entonces riesgo biomecánico por postura. Este otro montado por acá en una silla para cuadrar un videobin, riesgo de alturas. Acá el que está haciendo, digamos, estas mezclas, es riesgo químico. Aquí ya sí tenemos bien señalizado, ¿sí?, la parte de la electricidad. Y acá pues era un señor como que se cae en un charquito, o sea, riesgo locativo. Para usted tener todos estos riesgos, ¿qué se debe hacer? Una jerarquía de controles. No todos los riesgos se puede eliminar, ¿sí? Aquí ven, por ejemplo, una fábrica en donde, bueno, vamos a eliminar este riesgo. Entonces, digamos, mejoran las condiciones. Es una persona que está haciendo levantamiento, pues van a tener una ayuda manual, por así decirlo. Un carrito, lo sustituyo. En ingeniería, pues ya sería automatización o rediseños de puestos de trabajo. En la parte del medio,
hacen parte de los controles administrativos. Entonces, todo lo que ustedes vean de rotación de personal, rotación de puesto de trabajo, por ejemplo, exámenes médicos que lo envíen a uno, o protocolos o procedimientos, ¿sí? Señalización, hacen parte de los controles administrativos. Y lo último que se debe hacer es los elementos de protección personal. Uno debe iniciar preguntándose si el riesgo lo puedo eliminar o no. Entonces se van a imaginar en un almacén de telas. En ese almacén de telas ustedes encuentran una estantería y es muy común ver las telas casi que llegan al techo, ¿sí? Y a esa persona pues se tiene que subir en una escalera de tijeras para bajar una tela. Para uno eliminar ese riesgo de alturas, pues lo que hace, por así decirlo, es colocarle esas telas a nivel como de los brazos de ella y así podríamos eliminarlo. En un riesgo, por ejemplo, de un químico, una persona que trabaje en un taller de bicicletas y que tengan que limpiar, o mecánico, que tenga que limpiar, digamos, las partes, eso se engrasa. Y para ellos lavarse en las manos, pues utilizan thinner. ¿Yo cómo le puedo cambiar ese riesgo que es químico por el uso del thinner a otro? Pues yo le puedo dar como un jabón desengrasante, supongamos. Y ese ya sería una sustitución, es decir, que cambio, digamos, el riesgo no como tal, porque sigue siendo el químico, pero digamos, lo acentúo, lo menos peligroso. Los controles de ingeniería, pues, si hacen parte, digamos, confinamientos sonoros, ¿sí? Colocar, digamos, hacer rediseños de puestos de trabajo, colocar nueva iluminación. Entonces, todo lo que tenga que ver con un cambio de mayor magnitud hace referencia a un control de ingeniería. Y ya, pues, estos ya los explicamos. Bueno, acá está lo que les había dicho del tema del almacenamiento, la persona que trabaja, digamos, en la parte mecánica, el control de ingeniería y los controles administrativos. Bueno, también hace parte, digamos, análisis de trabajos seguros. ¿Se acuerdan de la palabra ATS que les mostré el primer día? Capacitaciones también hace parte de esto. Y lo último, pues entregarles gafas, protección auditivas, botas con punteras, ¿sí? Guantes, entre otros. Entonces ustedes van a encontrar en el aula de Classroom la actividad. La idea es que creo que tienen que identificar 3, no me acuerdo, 3 riesgos. Pero ¿cómo los riesgos? De acuerdo biológico, químico, eléctrico o mecánico, o biomecánico, en fin, que sea con nombres técnicos para que nos vamos como ajustando. Y existe un nivel de probabilidad. Bajo es que no es esperable que se materialice ese riesgo, medio es posible que suceda el riesgo, alto se materializa en la vida laboral y muy alto normalmente se materializa ese riesgo. Y el nivel de severidad, pues está leve, que producen lesiones graves, que produce algún tipo de incapacidades muy graves, pues ya son incapacidades, digamos, que se generan permanentemente o parcial o se da la invalidez. Y lo peor que puede suceder, pues la muerte. Entonces lo califican con valor de 4. Cuando uno hace el cruce, yo ahora les voy a mostrar la matriz. Por ejemplo, yo tengo nivel de severidad de un riesgo público, porque tengo que estar por fuera y casi siempre me roban. Entonces, 2. Por el nivel de probabilidad 2, entonces da 4, quiere decir que es un control aceptable, pero se acepta con determinados controles que debemos tener. Esta va a ser la matriz que van a encontrar. Se describe la actividad que ustedes realizan,
Si es rutinaria, quiere decir que está estandarizada, es decir, que se hace de manera frecuente. No rutinaria es que no está estandarizada, no está en ninguna parte. Por ejemplo, lo que nos contaba Alejandra. Tenía que ir a limpiar eso por allá, encaramarse. Pues eso es una actividad de limpieza que no es rutinaria porque es a nivel de techo. Entonces, la clasificación del peligro sería alturas, ¿sí? Y comienzan a valorarlo. Ya les voy a mostrar desde la matriz. Y finalmente encontramos unas medidas de prevención o control. Entonces, yo puedo eliminar ese riesgo, ¿sí? Lo puedo sustituir. Control de ingeniería, ¿sí? Control administrativo, o sea, ¿qué proponen? No es que escriban sí, sí, no, sino ¿qué proponen para eso? Entonces, voy a mirar desde la matriz. Bueno, entonces, digamos, para poder ver de forma más grande, lo que deben hacer es, primero, descargar la matriz, ¿sí? Tienen dos opciones. Uno puede aumentarle acá, digamos, el tamaño de letra para que se pueda ver como un poco más grande. Esa es una de las opciones, aumentar tamaño de letra. Otra de las opciones es venirme acá en la parte de abajo y, digamos, aumentar también el cuadro para poderlo realizar. Entonces teníamos, por ejemplo, la actividad de limpieza. ¿Sí? Ah, bueno, esto es rutinario. Sí. Clasificación del peligro. Entonces, si yo miro limpieza, ¿sí? Supongamos áreas, limpieza áreas del colegio. Listo. Yo me puedo encontrar que por esa actividad puedo tener varios riesgos. Entonces, por ejemplo, biomecánico, ¿sí? Por el tema de posturas. Pero también puedo encontrar que tenga químico. Entonces, esta actividad es la misma. Entonces, copio y pego o arrastro. Listo. Es rutinaria también acá. Listo. Ahora entramos a la parte valor de probabilidad. Entonces, lo que yo hice es, digamos, dejarles marcadito en una listica que ustedes pueden escoger el 4, 3, 2 o 1. ¿Con cuál es que era el 4? Entonces se vienen acá en la otra pestaña que dice instrucciones y miran, probabilidad muy alto, 4, alto, medio. Bueno, pues para mí eso es como alto. Entonces coloco el valor de 3. Ahora me voy el valor de severidad, lo mismo. Van a encontrar un despliegue de los números y se van acá y miran. Bueno, eso me puede incurrir en muerte, pues nadie se ha muerto por hacer limpieza hasta ahora. Lesiones o enfermedades, sí, que se pueden complicar. Y estas son temporales. No, pues yo sí me he sentido ya enferma o me han incapacitado. Entonces yo coloco un valor de 2 porque ha sido temporal. Listo. El valor de riesgo, miren que le sale, es 6. Y la aceptabilidad del riesgo le va a salir aceptable con controles. Entonces, como automáticamente. Ahora sí me pregunto, ¿yo puedo eliminar ese riesgo biomecánico por posturas? Pues no, porque no han cambiado todavía, digamos, el trapeador o bueno, no sé. Entonces, no, este sí lo dejan así. Lo puedo sustituir si consigo a Robotina, ¿cierto? De los supersónicos, pues hasta de pronto.
pero en este caso no, tengo que seguir yo haciendo esa actividad. ¿Tengo algún control de ingeniería? No, pues robo no van a comprar. De pronto, ese carrito que yo pueda colocar el trapeador y como medio ayudarme, pero bueno, coloquémoslo ahí. Entonces, ¿cómo se llama ese carrito? Control administrativo. No, pues a mí se me han dado, pues sí debe recibir, por ejemplo, capacitaciones, pausas activas, ¿sí? Rotación, bueno, examen médico, listo. Pueden colocar 2 o 1. Y elementos de protección, pero recuerden que estamos en la parte de biomecánico, ¿sí? Que es el tema de postura. Yo necesito un elemento de protección para el riesgo biomecánico. Ah, es que ese cinturón es el que sirve. No, ese cinturón no sirve ya. Ya se dieron cuenta que, digamos, eso no servía. Ah, un corrector de espalda, pues tampoco le sirve porque se supone que el corrector de espalda es para que usted esté en una siempre erguida, no nos podemos como bajar. Entonces, para ese riesgo biomecánico, pues no aplicaría. Y eso es lo que deben hacer, digamos. ¿Qué estoy viendo yo acá? Que ustedes puedan identificar, digamos, las actividades que ustedes hagan, la clasificación, si para ustedes son rutinaria o no rutinaria, cómo se llama esos peligros como tal, y cuando ya comenzamos a la valoración, por eso es que ya se llama evaluación del riesgo. ¿Se acuerdan lo primero que mostramos el tiburoncito con el señor buceando? Ya pasa a ser una evaluación del riesgo. Lo calificamos, ¿sí? Esto ya sale automático, que mírenlo acá, da 6, que es color amarillo, entonces ya lo tienen ustedes. Y ya lo que ustedes es que miren las medidas de prevención. Está entendida la actividad. Profe, pues para mí sí. Listo. Bueno, Fabio acá. Muy bien. Listo, Alejandra. Bueno, entonces la actividad ya está, ¿sí? En claro. ¿Qué estamos haciendo o qué están ustedes ya identificando acá? Todo el tema de la parte de la valoración de los riesgos, la identificación como tal del riesgo, ¿sí? Es decir, que ustedes se están volviendo ya sus mismos, por así decirlos, cazadores de riesgos. Y eso lo que va a permitir es generarles de pronto una toma de conciencia, un poco más, y las medidas de intervención. ¿Qué hacemos ya en nuestro próximo encuentro? Entonces, la idea es que ustedes esas medidas de intervención, pues las compartan y las vamos corrigiendo. Eso sí es importante. Entonces, ahora sí ya, Alejandra, con más propiedad, ya le puedes decir al rector, no, eso es un riesgo de alturas, ¿sí? Debe estar en una matriz de identificación de los riesgos. Fuera de eso, no está dentro de mi contrato. Entonces, ya con más propiedad le puedes ir explicando. Profe, tengo una duda con respecto a lo que usted nos está diciendo ahorita del riesgo, por ejemplo, donde estaba la docente que se estaba esforzando por hablar. En ese caso, entonces, ese riesgo, ¿cómo se clasifica? Mira, yo ese riesgo, según la GTC 45, no lo veo identificado pues en alguna parte, ¿sí? No está. En el término de docente lo tienen como riesgo de voz,
¿sí? Así lo tienen identificado. No está dentro de la GTC 45, que digamos es la norma técnica de clasificación de riesgos, pero sí lo he visto ya contemplado desde las instituciones educativas como riesgo de voz. Entonces lo colocas así, Durán. Ajá, riesgo de voz. Y Sí, entonces igual se le hace la clasificación con lo que usted nos decía ahora, del nivel de riesgo y sí, la severidad. Igual. exacto, igual. Ah, bueno, bueno, gracias. Listo. ¿Qué otra dudita tiene? Bueno, mis profes. Entonces, les deseo un buen fin de semana. Ah, bueno, la asistencia, pues yo la tomo desde Meet, ¿sí? Pero entonces, lo que voy a hacer, como ya hay algunos que me diligenciaron la primera vez, yo llego y copio y pego, ¿sí? A los que no me han diligenciado el formato de la Secretaría de Educación, entonces yo se los voy a enviar de todas maneras a todos. Los que no lo han hecho, lo hacen para yo poderles pasar eso a la Secretaría de Educación, ¿sí? Y los que ya lo hicieron, pues colocan solamente el nombrecito ahí, no llenan todo el registro que yo ya sé y los paso ahí en la Secretaría. Entonces así los manejamos. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, un feliz almuerzo, que descanse. Gracias, profe, igual para usted. Listo, profe, que tenga un feliz fin Gracias, de profe. semana. Que esté muy Feliz bien. fin de Hasta luego. semana. Gracias. Bueno, lo mismo. Igualmente, profe, feliz fin de semana, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, que esté muy bien. Bueno. Yo ya mandé la tarea mía. Ay, juiciosa. Ay, yo ya la mandé, casi me saco los ojos anoche. Ah, pero yo les dije que todavía no había tarea. Ah, pero como no la mandó, yo dije, es que todavía no se las voy a mandar y eso llegó muy pinchada el jueves. Sí, la subí retarde. Y lo de ¿cómo es? La lista, la asistencia, pues yo la busqué y no la encontré. Ah, bueno, yo te la envío. Si no la has registrado, yo Sí, yo la la encontré por registra todo. primera vez. Ah, bueno, no, es que yo lo que hago es copiar y pegar. Ah, entonces ya copió la de la segunda, porque esta es ya la Sí, tercera. esta ya es la tercera. Ah, bueno, muy bien, muy Mm. amable. Profe, dos inquietudes que tengo, Dime, Lucía. Lucedit. Ah, Luceid. Ah, sí, Sí, sí. Ay, dale, sí. Lucía. Profe, ¿cómo sabemos si, o sea, yo registré la primera asistencia del primer encuentro, ¿cierto? ¿Cómo Ujú. sabemos si la recibió, si la enviamos bien o no? Ah, bueno, ¿Cómo entonces se déjame esta semanita y si no, entonces yo les escribo. Ah, bueno. Y la segunda es que hice lo de la compañera. Me adelanté, me adelanté, pero no sé si le llegó la tarea o no, o si la vuelvo a hacer. Pues a mí me llegó cuatro actividades ya registradas, ¿sí? Si la Sí. quieres hacer, pues corregir, ¿sí? De Ajá. acuerdo, pues lo puedes hacer, ¿sí? La vuelves a subir. Ah, bueno, porque yo lo único que, o sea, yo hice los tres factores de riesgo y en la evaluación lo único que si no le coloqué si era biológico o así, solo le hice eso. En cuanto a lo otro, sí lo hice tal como usted lo acaba de explicar. Ah, listo. Ah, bueno, profe. Entonces,
Yo la voy a volver a organizar. Y, Sí. pero no sé si yo, porque yo le doy en enviar cuando abre que da share, creo que es que sale, entonces le doy enviar, me salen como otros dos cajoncitos ahí, y le doy en esos dos, y yo no sé si lo envío. Ah, no, pues yo creo que me llegó. Entonces, Lo que voy a hacer es mirarlo y si algo ahí ya les va a aparecer de vuelta la tarea, ¿sí? bueno, hágale pues, profe, sí, porque uno no sabe